don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, pelea coestelar del evento de UFC 294. Como todos ustedes saben, ¿no? Hubieron varios peleadores que salieron de esa cartelera debido a lesiones, ¿ok? Y me refiero a Oliveira y me refiero específicamente en este caso, en este video, de Pablo Costa. Pablo Costa, como todos ustedes saben, ¿no? Tuvo una lesión en el codo, directamente una infección, creo que tuvo algo así. Tuvieron que operarlo hace como 4 o 5 semanas atrás. Y evidentemente esto no es tiempo suficiente como para que él se recupere de manera efectiva, para que él se recupere al 100%. E incluso hace poco también él estuvo dando ciertas declaraciones mediante sus redes sociales, donde dijo que tenía que volver otra vez a abrir el codo. O sea, tenían que volver a entrar en un quirófano para volver a abrir el codo y para volver a sacar infección, porque estaba infectándose de nuevo de una forma u otra. Por lo tanto, evidentemente, él no podía seguir en esta cartelera, no podía seguir como pelea coestelar, tenían que sacarlo y buscar algún tipo de reemplazo. Evidentemente la UFC hubiese querido que esto no hubiese pasado, ¿no? Porque Pablo Costa evidentemente es un hombre relativamente grande dentro de la compañía, un tipo que vende, a pesar de que no tiene cinturón, a pesar de que no ha ganado nunca un cinturón. Es un tipo que vende, es un tipo carismático, es un tipo que tiene esa atracción con el público, ¿no? Logra generar estos movimientos en el público. Lamentablemente se cayó y la UFC tuvo que buscar un reemplazo y salió un reemplazo que a mí realmente no me esperaba que ocurriera, gente. Yo no me esperaba para nada que ocurriera este reemplazo y me refiero a Kamaru Usman en la división de las 185 libras. Llamaron a Israel Adesanya para que cubriera esa pelea, sin embargo Israel Adesanya dijo que no, quiere estar un tiempo prolongado de inactividad, quiere sanar, etc. Y al que buscaron fueron a Kamaru Usman, gente. A Kamaru Usman. Qué impresionante ver una pelea que todo el mundo quería ver en las 170 libras. Y era la pelea entre Khamzat Chimaev contra precisamente Kamaru Usman. Una pelea que se cocinaba como un peleón. Como que era el futuro de esa división. Era el futuro de lo que iba a ocurrir como enfrentamiento dentro de la división de las 170 libras por ese cinturón. Porque evidentemente todo el mundo pensaba que Kamaru Usman iba a retener su cinturón contra Leon Edwards en las 2 ocasiones que ellos se enfrentaron. Cosa que no ocurrió porque Leon Edwards, número 1, con esa patada que le dio fulminante en esa primera pelea por el cinturón que ellos tuvieron. Y luego cómo defendió su cinturón, gente. Espectacular, un plan de juego sumamente fino, sumamente cuidadoso. ¿Okay? La preparación que tuvo desde mi punto de vista fue excepcional. Pero todos pensábamos que eso no iba a ocurrir y que Khamzat Chimaev, a pesar de todas las indisciplinas en cuestión de peso y todas estas cosas, no iban a hacer mella para que él llegara precisamente a pelear por ese cinturón en las 170 libras. Al final, pues terminan pasando a Khamzat Chimaev, lo terminan subiendo de división, ¿ok? Por todo lo que ocurrió contra Nate Diaz y todas estas cosas, porque el tipo no podía dar el peso, etcétera, tenía muchos problemas con esto. Ahora en esta división iba a tener esa pelea contra Pablo Costa, se le cae y le dan a Kamaru Usman. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Ahora bien, si bien en un principio, cuando iba a ocurrir esta pelea, o cuando se estaba hablando que era una pelea que muy probablemente iba a ocurrir en un futuro, etcétera, en la división de las 170, yo daba como favorito a Kamaru Usman, 100% daba como favorito a Kamaru Usman, porque a pesar de que Khamzat Chimaev es un tipo que ha demostrado que tiene una fuerza loca, que es un tipo que tiene una capacidad para hacer derribos, una capacidad para someter, una capacidad de fuerza de pegada sumamente impresionantes, ¿ok? Creo que en comparación contra Kamaru Usman le faltaba un poco más de fuego, le faltaba un poco más de, digamos que, tranquilidad en cuanto a una pelea se refiere, porque evidentemente a Kamaru Usman no le iba a hacer lo que le hizo, por ejemplo, a Kevin Holland, no le iba a hacer nada de lo que le hizo a sus antiguos rivales, esto que los agarraran, los tiraran en el suelo y los sometieran, no, iba a ser una pelea mucho más complicada, un poco parecida a lo que pasó con Duninho, ¿ok? Un poco más parecido a eso, porque Kamaru Usman es un tipo que es élite en lo que es el suelo, ¿ok? Que nadie lo había podido derribar, exceptuando evidentemente Leon Edwards. Leon Edwards logró derribarlo en esa primera pelea por el cinturón que ellos tienen en ese primer asalto, que se lo lleva evidentemente Leon Edwards ese primer asalto. Nadie lo había podido derribar. Entonces nos llamó muchísimo la atención esto, pero yo creo que más enfocado a pelear contra un tipo como Khamzat Chimaev, que va a estar dispuesto a hacer derribos, etcétera, pues Kamaru Usman iba a estar mucho más atento, mucho más despierto a esa defensa contra derribo que evidentemente tenía que tener o tiene que tener. Ahora bien, dicho todo esto y partiendo precisamente de la premisa de que todos pensábamos, o yo pensaba, en este canal lo hablamos en muchísimas ocasiones, Max lo estuvo hablando el año pasado, etcétera,
que si esta pelea se daba, el que iba a salir como favorito era Kamaru Usman y el que iba a ganar esa pelea era Kamaru Usman en aquel momento. Ahora, lamentablemente, tengo que decir lo que es objetivo. Esta pelea, desde mi punto de vista, el favorito va a ser Khamzat Chimaev. Y les vuelvo a repetir y les voy a decir el por qué. Número uno, y una de las cosas más importantes, es el poco tiempo de preparación que hay para, precisamente, Kamaru Usman, para hacer esta pelea. Tiene 10 días de anticipación, o tenía 10 días nada más de anticipación apenas. Como mismo pasa un poco con lo que ocurrió entre precisamente Islam Makhachev y Alexander Volkanovski. O sea, va a ser algo muy parecido. Dos peleadores que se caen, dos peleadores que entran con muy poco tiempo de anticipación. Evidentemente nombres inmensamente grandes, pero que a pesar de todo esto, a pesar de lo que ellos han demostrado a lo largo de su carrera dentro de la compañía, a pesar de las victorias tan impresionantes que hayan tenido, a pesar de lo dominantes que hayan sido cada uno de ellos en sus respectivas divisiones, Alexander Volkanovski en las 145 libras, que sigue siendo dominante, Kamaru Usman por otro lado en las 170, que perdió con Leon Edwards, pero hasta ese momento había sido sumamente dominante, nadie lo había bajado del trono, Entonces, partiendo de todo esto, y que van a cubrir nombres sumamente grandes y todo esto, yo creo que el tiempo de preparación, el jet lag, todas estas cosas, van a cumplir un papel fundamental para quién va a salir con la victoria, ¿no? Entre estos cuatro peleadores. Yo creo que por un lado, Khamzat Chimaev va a salir victorioso, pero no lo voy a dar como favorito con tanto margen como sí di como favorito precisamente Islam Makhachev contra Volkanovski, que di un 70-30. Aquí voy a estar dando, desde mi punto de vista, un 60-40. Creo que Khamzat Chimaev tiene un 60% de probabilidades de ganar esta pelea por encima de un 40% que pudiera tener Kamaru Usman desde mi punto de vista, Y yo me baso, como les estoy diciendo, no solamente en esto del jet lag, no solamente también en esto del poco tiempo de anticipación, sino que también entra un poquito lo que es el corte de peso. Evidentemente Kamaru Usman es un tipo sumamente grande, para la división de las 170 libras. También lo es Khamzat Chimaev, pero Khamzat Chimaev, como ya lleva un tiempo de preparación, ya hizo un campamento de pelea, evidentemente está cortando peso desde hace un tiempo para acá. Esto es así. Estaba inmenso, lo vimos inmenso en el campamento de entrenamiento o en las imágenes que precisamente le estuvo subiendo mediante sus redes sociales. Kamaru Usman es un tipo también sumamente grande y que no estaba haciendo cortes de peso. Y esto, evidentemente, lo que va a traer consigo es que va a tener que hacer un corte de peso sumamente apretado para los pocos días que tiene para prepararse para esta pelea. Y al mismo tiempo que hace el corte de peso, tiene que entrenar. Yo creo que no va a ser un corte de peso sumamente incisivo. Está bien, esto está perfecto, porque no tiene que cortar tanto peso como para las 170. Pero a pesar de que no tiene que cortar tanto peso, tiene que cortar una X cantidad de peso. Díganse 20, 30 libras, lo que sea. Pero 20 o 30 libras son 20 o 30 libras, gente. Es un peso considerable desde mi punto de vista. Entonces, yo creo, póngale que es un poco menos, pero póngale que sean 20, lo que sea en libras. 20, 15 libras, pero 20 o 15 libras son 20 o 15 libras. Peso que hay que cortar es peso que hay que cortar. Esto te afecta a la hora de rehidratar, esto te afecta en un montón de cosas a la hora de tu cardio. Como vimos en esa última pelea, Kamaru Usman no se mostró con el cardio que normalmente él muestra. O sea, se mostró bastante en decadencia desde mi punto de vista, se mostró bastante mal. Entonces, si pasa algo parecido en este momento, yo creo que Kamaru Usman va a quedar muy mal. Su nombre va a perder un poco de estabilidad, por decirlo de alguna forma. Va a perder un poco de fuerza, por decirlo de alguna forma, pero evidentemente yo creo que no es un error, no va a afectarle tanto en cuanto a la división de las 170 libras porque es en otra división. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, creo que le buscaron un peleador que, si bien es un nombre sumamente grande, no lo buscaron, en comparación a Khamzat Chimaev me refiero, no le buscaron un tipo de 185 libras. No le buscaron un tipo que estuviera rankeado en la división de las 185 libras. Buscaron a Israel Adesanya, sí, porque Israel Adesanya lo estuvo diciendo, pero ninguno más. Creo que Marvin Vettori también, pero Marvin Vettori también dijo que no. O sea, no quisieron arriesgarse a hacer no solamente el corte de peso, sino que también a enfrentarse a un tipo como Khamzat Chimaev, que supone un peligro, y yo se los he venido diciendo en múltiples videos. Pablo Costa aceptó la pelea, Pablo Costa está todo lo que tú quieras, está grande, todo lo que tú quieras, pero el peligro real lo representa Khamzat Chimaev, porque es un tipo sumamente duro en el suelo, que le puede sacar escalones por encima a todos los que están en esa división, o en el top 5 de esa división. Puede sacarle varios escalones por encima a cada uno de ellos, cuando de wrestling se refiere, cuando de grappling se refiere. Es un tipo que está fuera de serie. Eso los he dicho en múltiples ocasiones. Sin contar la fuerza de pegada que tiene. Tiene una fuerza de pegada bruta.
bruta, bastante fuerte. No solamente para las 170, sino que también para las 185. Y esto hay que tenerlo en consideración. Kamaru Usman dio el paso, pero yo creo que no solamente fue un error desde mi punto de vista con él, sino que también en general con la compañía. Porque lo que se quería con Khamzat Chimaev era intentar darle un peleador que estuviera en el top 5, lo más cerca del top 5 posible, para que de esta forma Khamzat Chimaev, si lograra ganar esa pelea, fuera a pelear directamente por el cinturón. Dígase en este caso contra Sean Strickland o contra el que fuera. Porque si bien la UFC quiere la revancha entre Sean Strickland e Israel Adesanya creo que no lo va a aceptar, creo que va a tener un tiempo de inactividad prolongado y que se lo merece desde mi punto de vista, como él mismo lo estaba diciendo en ciertos videos, ¿no? Entonces yo creo, como ya les digo, que esta pelea entre Kamaru Usman y Khamzat Chimaev va a ser una derrota para Kamaru Usman, lamentablemente, porque también, desde mi punto de vista, hubiese querido que él ganara esa pelea. Tengo un poco más de afinidad por Kamaru Usman. Sin embargo, Khamzat Chimaev a mí no me desagrada como peleador. A mí no me desagrada para nada. O sea, no estaría yo triste ni mucho menos porque él ganara esa pelea, ¿okay? Por otro lado, sí me gustaría que Islam Makhachev perdiera esa pelea contra Volkanovski. Tengo mucho más afinidad con Alexander Volkanovski que con él. Es un peleador que me gusta más, como ya les estoy diciendo. Pero creo que Islam Makhachev se va a llevar esa pelea y creo que Khamzat Chimaev se va a llevar la suya contra Kamaru Usman. Creo muy bien esto, desde mi punto de vista, basándonos en el papel. Como ya les estoy diciendo, en el tiempo de preparación, en los cortes de peso, en el jet lag, todas estas cosas creo que van a jugar un papel fundamental. Evidentemente, como ya les digo, Kamaru Usman no estaba haciendo un campamento de pelea, si bien estaba entrenando como normalmente lo hace. No es lo mismo un entrenamiento regular que un entrenamiento para un campamento, para un peleador específico. Todas estas cosas son pequeños puntos que hay que tomar en consideración a la hora de analizar una pelea que va a ocurrir, a la hora de dar porcentajes desde mi punto de vista, y esto es lo que yo creo. Creo que Khamzat Chimaev tiene un 60-40 en contra de Kamaru Usman. Creo que se va a llevar esta pelea, ¿ok? Y cuidado, que yo creo que aquí no va a haber sorpresa. Por otro lado, contra Islam y Volkanovski puede haber sorpresa. Yo quiero que haya una sorpresa, pero también es complicado. Ahí yo le di un 70-30 desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.